como siempre, como cada jueves, nuestros comentarios sobre los temas de mayor interés en el ámbito nacional e internacional. Hoy pues tenemos, como siempre, muchas informaciones en la semana. Aparte de lo que es el tema haitiano, que es un tema en evolución, hoy se le agrega pues un tema adicional, entre otros importantes, y tiene que ver con los 49 allanamientos, señores, que hicieron temprano de la madrugada los jefes del Ministerio Público, la PETCA, en la persecución contra los actos de corrupción. La verdad es que esta operación, que se deriva de la Operación Coral, ahora se le llama a esta operación derivada de la Operación Coral, se le ha llamado Coral 5G. Y entonces el Ministerio Público, en estos 49 allanamientos, la noche de ayer miércoles, señores, en Santo Domingo, Santiago y La Vega, 49 allanamientos, han sido arrestados, por ejemplo, el ex jefe del CESTUR, que es la Policía Turística, el general Torres Robiú. Torres Robiú ha sido apresado, pero también fueron apresados los generales Julio Camilo de los Santos Viola, de la Fuerza Aérea Dominicana, y el general Reyes Batista, del Ejército de la República Dominicana. 3 generales que fueron arrestados producto de estos allanamientos que realizó el Ministerio Público la madrugada del miércoles más bien. Y según el Ministerio Público, la operación Coral 5G alcanza, señores, al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto La Antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo. También a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jonahan Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle, entre otros. Entonces, fíjense cómo los actos de los allanamientos, más bien, del Ministerio Público, prosiguen, digamos, en la línea de arrestar a un conjunto de militares que, según las investigaciones del Ministerio Público, pues estarían involucrados en actos graves de corrupción. Y hay que decir, señores, que en todas estas operaciones que el Ministerio Público ha estado encabezando en este año, ¿no?, de gobierno del presidente Luis Abinader, donde está claro que el Ministerio Público está actuando de manera independiente. Eso, sin lugar a dudas, independientemente de que las voces políticas de oposición pues siempre van a decir lo contrario y siempre buscarán la quinta pata al gato, porque ese es el papel. Pero lo cierto es que es claro, resulta evidente que hay una actuación independiente del Ministerio Público. Y uno se pregunta, en el caso de estos militares que han sido arrestados en esta y en otras operaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público luchando en contra de la corrupción, fundamentalmente la PETCA, uno se pregunta, ¿cómo era posible que estos entramados de corrupción se mantuvieran operando a la libre sin que nadie le molestara? Y nadie tampoco puede creer que no se sabía en los altos estamentos del gobierno, de los gobiernos pasados. O sea, fueron militares que estuvieron haciendo eso probablemente durante mucho tiempo. Y esa es la pregunta que siempre surge a la población dominicana. ¿Cómo es posible que hubiera tanta tolerancia a los actos de corrupción que se llevan el dinero que uno paga de impuestos? Los que pagamos impuestos.
porque hay gente que evade también los impuestos. ¿Usted cree que es posible? Y a mí, y el estamento político dominicano va a tener que revisarse profundamente. Porque esto no es posible que un país pobre como la República Dominicana, con tantas carencias, donde hacen falta hospitales, donde hay que invertir más en salud, donde hay un conjunto de necesidades de la población que es parte, ¿no?, de lo que se ha dado en llamar la deuda social acumulada. Entonces, ¿cómo es posible que haya individuos, o no que haya, una gran cantidad, no que haya individuos, una gran cantidad de individuos que se aprovechan de sus posiciones privilegiadas, sea en el ámbito militar como civil, para robarse el dinero del pueblo? Por Dios. Y lo peor no solamente que se roben el dinero del pueblo, sino que los gobiernos a los que supuestamente ellos estaban sirviendo, porque así no se les sirve a ningún gobierno robándose los cuartos del pueblo y de la población, esos gobiernos estuvieron haciéndose de la vista gorda. O sea, dejaban a la libre que las cosas sucedieran y no le importaba. Entonces, ¿cómo es posible? Porque a mí nadie me va a decir, ni al pueblo nadie le va a decir, que el gobierno pasado no sabía lo que estaba ocurriendo en muchas de estas situaciones. Lo que sucede es que aquí se apadrina la corrupción y se ha estado apadrinando la corrupción desde el Estado, desde los gobiernos. Y eso no es posible, porque si usted tiene, y me voy a un extremo, si usted tiene a la Dirección de Impuestos Internos, que haciendo su trabajo como debe ser siempre, le notifica a usted si usted no cumple hasta con un mes de ITEVI que usted no presente. Y mucho menos si usted deja de pagar sus impuestos, tiene problemas serios. Y ustedes lo saben. Le puede caber cárcel, multas muy grandes, etcétera. Entonces quiere decir que entonces hay que pagar esos impuestos para que 2 o 3 que tienen posiciones privilegiadas o que ocupan o han ocupado posiciones privilegiadas en los distintos gobiernos que hemos tenido, entonces que ellos tengan el derecho a robarse los cuartos que uno paga de impuestos, que a veces usted lo paga porque tiene que cumplir, pero no a veces porque usted está en condiciones, ni su empresa, ni de manera física, como persona física, lo puede hacer, pero usted cumple. Primero, para no tener problemas, y segundo, para usted saber que tiene derecho a resolver cosas, porque ni una certificación de impuestos internos le da la DGI si usted tiene un solo mes atrasado de presentar su ITEVIS, que puede ser lo más simple, y no hablemos del impuesto sobre la renta, y no hablemos de otros impuestos. Entonces, fíjense cómo yo estoy haciendo una especie, si se quiere, de paralelismo entre lo que es el pago de impuestos de parte del ciudadano dominicano y de las empresas dominicanas, pequeñas, medianas y grandes también, para que 2 o 3 individuos apadrinados porque se sienten que son apoyados con poder, como ese Adán Cáceres, como ese Viola y otros más, se sientan que ellos tienen derecho a disponer del dinero del pueblo, porque el dinero que administran los gobiernos o el gobierno, el Estado, es un dinero del pueblo, que el pueblo lo provee a través de los impuestos para que el gobierno lo administre y resuelva sus necesidades. Señores, esa es la esencia de la administración del Estado y de los gobiernos. Pero no para que haya gente, militares y civiles, que entiendan que van a las posiciones a robar y a robarse el dinero del pueblo, para decirlo claramente. Y ha habido una complicidad de esos gobiernos con elementos de sus administraciones, tanto en el estamento militar como en los estamentos civiles.
Y ya es tiempo de que esas cosas paren. En algún momento tienen que parar. Y por eso hay que darle todo el apoyo. Usted puede ser o no PRMista. Dejemos la bendita política del carajo esta. Usted puede ser lo que le dé la gana o no ser de ningún partido, como hay muchas personas. Pero como ciudadano dominicano, usted, o ciudadana dominicano, para incluir los dos géneros, usted tiene que apoyar la lucha una lucha real contra la corrupción. Porque lo que teníamos en el pasado era una mascarada, supuestamente persiguiendo la corrupción, pero cometiendo más actos de corrupción al mismo tiempo que lo que se estaba persiguiendo. Y lo que se estaba persiguiendo no se estaba haciendo de manera sincera, porque al final los casos se caían y ese era el propósito. Los casos se caían en la justicia y ese era el propósito. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya gente que cuestione esa lucha contra la corrupción? Yo digo, no importa de qué partido usted sea o si no es de ningún partido, usted tiene que apoyar esa cruzada contra la corrupción que se está verificando en nuestro país en este momento. Porque en algún momento tenía que ocurrir. Tenía que llegar un gobierno que asumiera su responsabilidad frente a la población dominicana, frente al país, su responsabilidad en materia de la lucha contra la corrupción. Porque ¿hasta dónde es que vamos a llegar? Un país que es rico en muchísimas cosas, pero si se roban el dinero, ¿a dónde va el país? Aquí dijo una funcionaria una vez, por cierto, una funcionaria del PLD, Alejandrina Germán, que como se sabe fue ministra de Educación Superior, etcétera, etcétera, ministra de Educación. Fue de todo en los gobiernos y duró 20.000 años porque Leonel no movía un solo funcionario, lo dejaba ahí que se muriera en el cargo. Si él duraba 80 años gobernando, 80 años iba a durar. Una de las cosas que yo le cuestioné siempre, que dejaba que los funcionarios se hicieran dueños de los ministerios, no funcionarios sino dueños de los ministerios. Eso no es así. Cuando un funcionario, y sobre todo aquellos que se corrompen, comete actos indebidos, pues debe ser relevado y quitado, lo que está haciendo Abinader. Usted falló, se va, porque el gobierno no puede tolerar eso. Porque muchas de esas cosas pasaban en los gobiernos pasados, en el PLD, pero ¿qué ocurría? Que lo dejaban ahí y se hacían de la vista gorda, eso no trascendía tanto, etcétera. Y a veces trascendía y aún así lo dejaban. Pero ahora no, ahora las cosas son diferentes. El funcionario del actual gobierno, los funcionarios de este gobierno tienen que actuar con pie de plomo. Tienen que tener cuidado con lo que hacen, porque saben que se le está vigilando. Y todo aquel que falla, el presidente no lo está pensando dos veces para destituirlo. ¿Cuánto ha destituido ya el presidente? Yo creo que van como 10. Como 10. Algunos primero suspendidos y después destituidos y otros pues, sencillamente destituidos de un plumazo. Entonces, cada uno de ellos deben verse en el espejo. Y es decir, estamos ante una presencia de una lucha contra la corrupción, donde no se le puede chantajear al presidente ni al gobierno de que está solo persiguiendo la lucha del pasado gobierno y de la oposición, que no está solo persiguiendo la corrupción de los pasados gobiernos, sino también la corrupción propia en su gobierno. Y esa es la verdadera lucha por la que uno siempre ha abogado en contra de la corrupción, una lucha real, sincera, no una lucha de poses y una lucha politiquera para quedar bien, pero en el fondo no luchar nada contra la corrupción. Eso es lo que está pasando en la República Dominicana, que usted lo quiera reconocer o no, esos son sus problemas. Si usted quiere, por encima de lo que es la realidad, imponer su cortedad de mira política, eso es otra vaina. Pero eso es lo que está ocurriendo y eso debe ser apoyado por toda la gente que se considere seria y que verdaderamente entienda que hay que luchar contra la corrupción en la República Dominicana. Esos militares, señores, la corrupción de los militares nunca ha sido un secreto para nadie. Todo el mundo lo sabe. Regularmente
se valen de muchísimas cosas. Solamente usted tiene que analizar el expediente de Adán Cáceres para darse cuenta cómo es que los militares practican los actos de corrupción. Involucrando los sueldos de los subalternos, quitándole dinero de los sueldos a los subalternos, chantajeando a los subalternos, cogiéndose dinero destinado para una cosa, cogiéndoselo para otra, para su bolsillo. Y así, valiéndose de su posición para robarle al Estado y robarle al pueblo. Porque el que le roba al Estado y le roba al gobierno, le está robando al pueblo, porque esos impuestos los paga el pueblo, los paga la población. Entonces, ya, basta ya de seguir apoyando corrupción. Es tiempo de que definitivamente todo el que se ha robado algo en el Estado vaya preso y se le aplique todo el peso de la justicia. Esa es la situación, señores. Y es lamentable que estamentos importantes como militares, que están llamados incluso a salvaguardar la soberanía nacional, haya tanta gente involucrada en actos de corrupción. Es una vergüenza en el país y en el mundo que tengamos tantos militares presos y muchísimos otros que son más los que faltan. Porque es mucha gente, señor, involucrada en actos bochornosos de corrupción. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Señores, proseguimos con nuestros comentarios. Se cae de la mata que tenemos que tratar el tema haitiano. Es un tema en evolución. Es un tema que un tanto está estático en términos de lo que podrían ser las consecuencias, pero está ahí, está latente, está permanente ahí. Unos secuestrados que ya yo creo que tienen que estar próximos a un mes ya de secuestro, si no tienen el mes ya, pero ya casi están cumpliendo un mes de secuestrados, los 17 misioneros que fueron raptados, entre ellos 16 estadounidenses, una persona canadiense, 5 niños, incluidos entre esas 17 personas. Y lo cierto es que, acorde con unas declaraciones que produjo en el día de ayer el propio presidente dominicano, el licenciado Luis Abinader, un 75%, señores, ustedes saben lo que es que bandas armadas controlen un 75% del territorio haitiano y que el gobierno apenas, según los informes, está controlando un 25%. Y que para que hubiera transporte de combustible hacia Haití, el gobierno de alguna manera tuvo que negociar con las bandas armadas y que un llamado barbecue sea la figura de mayor preponderancia en este momento en Haití, porque dirige una federación de más de 9 bandas llamada G9. Señores, es algo sumamente preocupante, sobre todo para la República Dominicana. Primero para Haití, porque está sufriendo las consecuencias. Primero para Haití, porque es un país que ha sufrido mucho, un pueblo que ha sufrido mucho, terremoto, cólera, un paquete de enfermedades, varios terremotos, uno en el 2010, otro recientemente, muriendo cientos de miles de personas. Un problema de salubridad, un problema de electricidad, un problema hasta ni siquiera registro civil tienen la mayoría de los haitianos. Entonces es una situación sumamente difícil. Y cuando los Estados Unidos declararon en el mismo Haití, de boca de uno de los importantes funcionarios, subsecretario de Estado, que el Estados Unidos no se involucraría. A veces uno toma eso con pinza porque puede ser en un momento dado que ellos estén desviando la atención y no demuestren que van a intervenir ni van a hacer nada para que no haya una situación, digamos, en la región de una situación, qué sé yo, que pudiera, digamos, crear terror, miedo. Pero lo cierto es que esas declaraciones de Estados Unidos desalentaron no solo a la República Dominicana, sino a la comunidad internacional. Y entonces tenemos una organización de Estados americanos, OEA, que el propio presidente de la República y la ONU también ha criticado porque no han tomado ningún tipo de acción. Solamente
ellos han estado pendientes de que la República Dominicana no deporte a las haitianas embarazadas. Solamente ellos emitieron una declaración en ese sentido, pero no han dicho nada. ¿Qué va a hacer la ONU? ¿Qué va a hacer la OEA en Haití ante la crisis planteada? Porque es una crisis. Hay un gobierno que no es tal. Es un país que está siendo en este momento gobernado por las bandas armadas. Entonces eso no va a parar en nada bueno, porque va a haber un desenlace. Esas bandas armadas están pidiendo la renuncia del primer ministro, del ministro Ariel Henry, y dicen que si no renuncian lo van a matar, lo van a sacar a sangre y fuego del poder. Eso es lo que están diciendo. Entonces, ¿qué usted puede esperar de un panorama así? ¿Qué puede esperar? Y hay algunos que quieren utilizar esto en contra del gobierno dominicano, porque el gobierno ha dicho que el gobierno está exagerando la crisis, que las cosas no son así. Señores, es increíble cómo una lucha política mal entendida y mal practicada lleva a mucha gente a decir ese tipo de cosas cuando se está viendo qué es lo que está ocurriendo en Haití, que es una realidad. Y que si bien es cierto que no ha estallado y no ha tenido una consecuencia todavía, pero la va a tener. Si no se va en ayuda de Haití, ahí va a haber una consecuencia muy trágica y muy lamentable, que de seguro nos va a afectar a nosotros como República Dominicana. Entonces, no es un juego de niños. Estamos hablando de una nación de 12 millones de habitantes, hambrientos, sin servicios, donde no hay libertad de circulación, de tránsito, porque si no salen ni siquiera lejos de sus casas, porque pueden ser muchos de ellos secuestrados, atracados y asesinados y secuestrados. Entonces, no es una situación cualquiera la que se está viviendo en Haití, ese vecino país que merece otro destino, merece otra suerte, es digno de mejor suerte. Y la República Dominicana ha hecho su papel. ¿Cuál? Bueno, todo el mundo, no hay que repetir aquí que cuando en Haití ha habido una situación de, por ejemplo, un terremoto, el problema del cólera, todo el mundo sabe que el gobierno dominicano, no importa por quién haya estado representado, ha estado en Haití presente inmediatamente llevando ayuda. Todo el mundo lo sabe. En el último terremoto sucedió así, en el primero por igual. Con lo del cólera también. Y hasta una universidad se le hizo Leonel Fernández. Entonces uno se pregunta, ¿qué más quieren que haga la República Dominicana? Y tenemos aquí prácticamente 2 millones de haitianos como migrantes. Lo tenemos aquí adentro. Y si no se vigila bien la frontera, vamos a seguir teniendo un éxodo de haitianos hacia la República Dominicana. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo la comunidad internacional, sobre todo estos organismos irresponsables, que en vez de poner en agenda, en el caso de la ONU, en esta reunión que ha tenido últimamente, como punto principal de agenda, lo puso como cuarto o quinto punto, y no resuelve nada? Solamente le interesa las luchas ideológicas contra regímenes con lo que su dirigente de la OEA en este caso no está de acuerdo, como en el caso de Nicaragua, caso de Venezuela, que es un tema aparte. Yo no voy a entrar en consideraciones, tengo mis posiciones sobre cada uno de estos temas, pero eso es una forma de desviar la atención en lo que tiene que ver con el tema haitiano, porque la ONU, en vez de enfocarse en la crisis haitiana, se enfoca de que si en Nicaragua hubo o no fraude electoral. ¿Qué le importa a usted esa vaina? Usted va a resolver algo con eso. Deje a los nicaragüenses que resuelvan ellos su problema. Que Ortega metió preso a todos los opositores. Bueno, la población que responda ante eso, la población nicaragüense. Pero sí tenemos a un Haití allí con problemas de alimentos, con problemas de servicios, con problemas de gobernabilidad, con inestabilidad política, con inestabilidad económica y con un peligro en la seguridad permanente. Eso no merece la atención ni de la OEA ni de la ONU. Ni siquiera porque 3 o 4 países se han estado reuniendo con la República Dominicana. La ONU ni la OEA han puesto la debida atención a esta situación. Eso es una irresponsabilidad. Sobre todo la OEA, que es a quien más le competiría tratar de buscar una solución. Y a la ONU ya como organismo mayor, que agrupa a todos los países del mundo.
yo me pregunto hasta cuándo van a llegar con esa indiferencia y hasta cuándo Estados Unidos no va a asumir su responsabilidad frente a Haití, y Canadá también, y Francia y la propia Unión Europea, que se meten hasta en la sopa cuando se trata de luchas ideológicas y cuando se trata de condenar a regímenes como el de Venezuela o el de Nicaragua y otros, pero no van en ayuda de los países que verdaderamente. ¿Por qué? Porque no tienen nada que buscar Haití, porque en Haití no hay yacimiento petrolero como en Venezuela. Pero en Venezuela sí quieren ellos meterse porque ellos quieren adueñarse del petróleo. Pero Haití no hay nada que buscar. Allí lo que hay es mucha pobreza y mucha gente que lo que pide es ayuda. Y un estamento de gobierno que no está gobernando nada y que necesita de todo para poder salir adelante. Ese es un caso, como decimos los dominicanos, un caso verdaderamente deplorable, un caso preocupante y que no sabemos a dónde irá a parar. Mientras tanto, en la República Dominicana hay que mantener un mayor control de la migración haitiana, porque ha habido un desequilibrio enorme en los últimos 10 años, señores. En los últimos 10 o 15 años, el número de migrantes haitianos ha ido de una manera increíble en aumento. Se ha incrementado la presencia de haitianos en la República Dominicana. Y muchos de ellos, es cierto que son legales, pero la gran mayoría ustedes saben que son ilegales. Y participan en todas las industrias de la construcción, la actividad cafetalera, la actividad, digamos, de agricultura, en el turismo. En todas partes están. Pero en todas partes hay migraciones, en eso estamos de acuerdo. Y muchos dominicanos son migrantes en diversos países del mundo, sobre todo en Estados Unidos y España. Pero esa migración tiene que ser regularizada, verdaderamente regularizada y verdaderamente controlada. Vamos a esperar que esas cosas sucedan y debemos estar siempre alerta con lo que ocurra en el vecino país de Haití, porque si no hay una decisión de la comunidad internacional de ir en auxilio de Haití, definitivamente cualquier cosa podemos esperar. Señores, hemos llegado ya al final de este espacio Visión del Milenio. Héctor Luzón ha estado con ustedes con nuestros comentarios sobre los temas de mayor interés. Así que el próximo jueves estaremos nuevamente con ustedes para llevar los temas más trascendentales fundamentalmente de la semana. Hasta entonces.